Por favor, les pido que muteemos un poquito los micrófonos si es que estamos en familia, ¿sí? Me había muteado a mí misma. Bienvenidos, Spanglishers, a esta pequeña revisión del examen de la carrera pública magisterial del 2021. En realidad, esta iniciativa se dio a raíz de la comunidad reflexiva que tenemos con algunos de nuestros maestros en uno de los cursos. Había muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios al respecto, y queríamos darle a ustedes esta facilidad de poder revisar. Como somos una linda comunidad que nos apoyamos siempre, entonces es abierto y es para que todos podamos aprender un poquito de lo que sabemos. Recuerden, por favor, que es sumamente importante que durante la transmisión nos podamos identificar, así que escribamos nuestro nombre, y también tenemos toda la libertad del mundo de poder opinar a través del chat o pedir la palabra cuando queramos hablar directamente, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar ya, porque estamos muy tarde. Hola, Eri, ¿cómo estás? Ya estamos muy tarde y vamos a empezar ya con la revisión, ¿sí? Por supuesto que sí. Nuevamente les pido, me da mucha pena, tuve problemas con la computadora y por eso no pude hacer la transmisión a través del Facebook Live, pero por favor compartan el link con todas las personas que puedan. Esta cuenta tiene para muchas más personas, así que invitemos a todos los que podamos para hacer esta revisión y este análisis juntos, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar el día de hoy para esta revisión? Ustedes saben que definitivamente la metodología va a ser a partir de estudio de casos, así que, el examen es a partir de estudio de casos, por tanto la metodología va a ser esa, pero necesito que creamos una sesión que sea muy participativa y necesito que participen a través del chat, y si alguno de ustedes tiene alguna reflexión un poco más profunda, agradeceré con toda libertad que pida el micrófono y vamos a poder también discutir y reflexionar juntos. La intención también de esto es ir al estudio de casos, evaluar cuál es la respuesta correcta y el por qué esa respuesta correcta la es, y ir un poco a la literatura. Voy a compartir también con ustedes a través de estos enlaces, a través del chat, perdón, los enlaces donde hay algunas clarificaciones muy interesantes que pueden encontrar en la web, ¿sí? Entonces, ya estamos, otra vez, les digo, con toda la libertad del mundo, pueden invitar a más colegas para que se sigan sumando a esta revisión, porque la intención en realidad era que sea abierto y que sea accesible para todos. Empezamos entonces con el caso 1, ¿sí? Esta es la pregunta número 1, y si está ahí mi Nati querida de Puno, ella fue la que me hizo ese hincapié con esta pregunta porque ella tenía muchas dudas de por qué esta era la respuesta. Entonces vamos a ir a esta pregunta número 1. Dice, Nino wants his third grade students to develop their writing skills. He has planned 2 sessions in which the students will be asked to design a flyer on how to recycle objects. This flyer will be distributed at the upcoming school fair. Ese es el contexto. Y después, en la sesión, se describen ciertos pasos que debemos decidir si es un gender approach, si es un process approach o si es un product approach. Antes de ir a la descripción del writing, siempre les voy a pedir que de alguna manera, Roxanita linda, ¿qué es lo que sale en negrito? No entiendo. Recuadro negro en el chat. Sale un recuadro negro, Miss Cristel. No sé si solamente para mí o para todos, perdón. A ver, maestros, ¿todos podemos ver lo que estoy proyectando o todos tienen problemas para visualizar? Tiene razón la profesora, Miss. A la derecha de la computadora hay un recuadro oscuro, a la izquierda hay un rectángulo oscuro y abajo hay también un rectángulo amplio oscuro. Entonces no permite ver con claridad. Ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Saben que en la parte de abajo hay una barra rectangular abajito también? Ajá, esa. Exactamente, estás ahí con el mouse. Ya, lo voy a poner por acá, que tape Fanglish, pero que no tape las preguntas. Ya está. ¿Ahora sí pueden verlo mejor? Ahora sí se ve bien, Miss. Gracias. Sí, Miss, gracias. No, ya estamos. Ya. Otra vez. ¿Otra vez apareció? Ahora sí. No, está bien, ahora sí está bien.
Ya, perfecto. Gracias por avisarme. Es bien importante eso para que lo podamos ver juntos. Entonces, les estaba sugiriendo que cuando tengamos estas preguntas y sean un poco largas, vayamos un poco también a las alternativas para ver qué es lo que se nos está pidiendo. O sea, antes de terminar de leer toda la pregunta, ver qué es lo que se nos está pidiendo como pregunta. O sea, perdón, el enunciado, ver cuál es la pregunta en sí. Y en este caso, por ejemplo, nos dicen que tenemos que decidir si esto es un gender approach, un process approach y un product approach. Yo he marcado la letra A como gender approach porque es la respuesta que aparentemente se da en el answer key del booklet del examen de la carrera pública magisterial. Pero vamos a analizar un poquito más. Nos da el gender approach, nos da el process approach y nos da el product approach. ¿Qué es el product approach? ¿Es un approach para qué? ¿Para qué habilidad? Writing. Para writing, Pero exactamente. es process writing y product writing, no es process approach. Exactamente. Por eso debe ser gender approach. Yes. Estos pequeños análisis nos van a permitir de manera rápida descartar cuáles son distractores, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí product approach, ok, estamos hablando de writing, entonces sí puede ser. Process approach, ok, sí puede ser una opción porque es writing, process writing, entonces está bien. Y el gender approach, ¿qué cosa es el gender approach? Es un enfoque transversal. Sí. ¿No es cierto? Y el enfoque transversal tiene que ver directamente con el writing. No, ¿verdad? No. Entonces, yo estoy segura, por ejemplo, y eso sí lo quería aclarar, que aquí hay un error en la opción que se ha dado en el booklet del Ministerio de Educación, porque es imposible que la respuesta sea la letra A, porque la letra A es un enfoque transversal. Y sabemos que los enfoques transversales evalúan el aspecto actitudinal del estudiante, no el aspecto cognitivo del estudiante. Por tanto, aunque el booklet diga que la opción correcta es la A, tenemos que saber que esa opción A no es viable bajo ninguna circunstancia. No podría, bajo ninguna circunstancia, esa opción ser una respuesta correcta, ¿sí? Entonces, eso es algo sí que quería dejar bien en claro. Dice la respuesta A, pero no lo puede ser. Primero, porque el gender approach es un enfoque transversal. Y como enfoque transversal, no se utiliza para evaluar los desempeños cognitivos de los estudiantes, sino se utiliza para evaluar el tema actitudinal de los estudiantes. Entonces, es una opción completamente inválida. Entonces, ya solamente nos queda el process approach y el product approach. Veamos entonces cuál puede ser. Dice, first, on the board, the teachers write how to recycle objects, and then he elicits students' ideas on the topic. Then the teacher groups the students and gives each group a sample flyer, and he writes the following questions on the board. What is the purpose? What is the kind of language? What sections? And what information that the flyer have. And then in their groups, the students analyze the sample received and discuss the questions for some minutes. Then the students share their answers with the whole class. Then the teacher asks the group design their own flyer on how to recycle. And he encourages the students to consider the model of the example they analyze. And finally, as homework, the teacher asks the students to bring further information on how to recycle objects. The students will use that information to improve the flyer next class. Aquí lo que estamos viendo claramente es que el maestro les da un sample flyer, ellos analizan ese ejemplo de flyer, de brochure, ¿cómo se dice flyer en español? Dios mío, se me van las palabras. ¿Me ayudan? ¿Cómo se dice? Folleto, gracias Rita. Un ejemplo de folleto, ellos analizan el folleto, analizan sus partes, después este folleto sirve como un modelo que ellos tienen que kind of replicate, ¿no? Que tienen como que replicar o que imitar con sus propias ideas, y eso es lo que ellos presentan como producto. Entonces, ¿eso es process writing o es product writing? Es un product writing. Recuerden,
El product writing, que en realidad es un enfoque que se utiliza mucho para el writing, bueno, algunos le dicen enfoque, otros le dicen como una estrategia, pero lo que se busca dentro del writing product es que los estudiantes utilicen un ejemplo, el cual van a analizar, y sobre ese ejemplo y el análisis de ese ejemplo, es que ellos pueden copiar o orientarse o guiarse para crear su propio producto, ¿no? Entonces, perdónenme, es que necesito ver el chat y no puedo ver el chat ok, de acá se los veo. Ahora sí puedo leer sus chats. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento es, recuerden, el product es cuando ellos tienen un ejemplo, ese ejemplo lo analizan, lo toman como una muestra de estructura, lo completan con sus propias ideas y terminan finalmente su proceso de escritura. En el process es mucho más ambicioso, es mucho más libre, y en el process writing los estudiantes simplemente hacen una lluvia de ideas, sobre esa lluvia de ideas se estructuran, hay muchos procesos iterativos de mejora, o sea, el product writing es un poco más ágil, digamos, en el tiempo tiempo, es más corto, también hay varios procesos de revisión en pares, el self-reflection, el del maestro también, ¿no? Pero en el process writing hay mucho más porque es muy libre y muy creativo, ¿no? Nos dicen product example as a prompt to complete. Exactamente. El product writing es, yo le doy a mi estudiante un ejemplo y sobre ese ejemplo ellos escriben. Aprendo en casa, la mayoría de sus ejemplos son así, product approach, ¿no? O product writing, que es en realidad como generalmente se le conoce un poco más en la academia. Entonces, hasta aquí todos estamos bien. Discúlpenme porque no puedo ver sus reacciones, así que si escribimos por el chat, yo se los voy a agradecer un montón porque tengo mi celular al costado y puedo ver lo que estamos escribiendo. Y vamos viendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos entonces a la siguiente pregunta. Ok, vamos a ver. Aquí dice. Vamos a tratar de subir esto de aquí. No sé cómo hacerlo. Ahí ya se lo puedo bajar. Acá, ya. Dice. La pregunta número 3. Once the flyers are ready, Nino writes the following questions on the board and asks the students to answer them individually. Which part of the activity did you enjoy the most? What difficulties did you go through? How did you overcome those difficulties? Y según el booklet, la respuesta correcta para estas preguntas y a qué proceso del aprendizaje están relacionados es Development of Metacognition. Y aquí yo tengo una muy breve explicación, pero me gustaría igual profundizar un poquito más con ustedes al respecto. Y claro, estas preguntas van relacionadas al Metacognition, porque el Metacognition es el Awareness of Analysis of One's Own Learning on the Thinking Process. Lo que estamos buscando aquí es que el estudiante haga esa reflexión y dé la vuelta y mire cada uno de los procesos que él ha llevado a cabo para comprender cómo logró este proceso de aprendizaje. Recuerden que la intención de la metacognición es que el estudiante aprenda estrategias, técnicas, métodos que logren que él alcance un aprendizaje muy efectivo. Si yo sé que a mí no me funciona escribir porque no soy tanto de letras, pero yo soy muy visual, me gustan mucho los colores, las formas, los dibujos, entonces eso es lo que yo voy a utilizar para aprender mejor. Eso es sumamente importante porque una vez que el estudiante puede personalizar su aprendizaje, va a ser un autodidacta y va a ser responsable de su propio aprendizaje. Aquí, y hay otros ejemplos más de reflexión y de esa parte de evaluación y reflexiona de nuestras últimas capacidades, de nuestras 3 competencias del currículo nacional para el área de inglés, que es reflexiona y evalúa. Bien, la metacognición está considerada dentro de esta capacidad y es una capacidad muy importante que a veces no lo hacemos o que a veces lo confundimos con la parte de reflexiona el contenido o reflexiona sobre la información o reflexiona sobre la intención del autor, y la metacognición es una reflexión sobre el proceso mismo del aprendizaje.
¿sí? Recuerden eso porque es bien diferente. La reflexión es una sola, es una umbrella muy grande, pero cuando hablamos de evaluación de información, de contenidos, de autor, eso es algo más disciplinar, más del área curricular. Pero cuando hablamos de la metacognición, es cómo el estudiante va descubriendo su mejor forma de aprender. Eso es la metacognición. Entonces el estudiante reflexiona sobre las técnicas, los métodos, los pasos que ha ejecutado para aprender de la mejor manera. ¿Hasta aquí estamos bien? Quiero ver reacciones, quiero ver el chat, para saber si puedo seguir, si no puedo seguir. Ok, Sarita. Sara me dice que tiene una duda. Sara, ¿puedes abrir el micrófono si gustas y hacer la pregunta? Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, colegas. Disculpe, mi pregunta era ¿por qué en esta opción es metacognición y no la segunda opción que es scaffolding? ¿Qué es scaffolding? Oh, ok. Gracias, Sarita. Es una buena pregunta. Recuerden que cuando nosotros hablamos de scaffolding, hablamos del famoso andamiaje, ¿no? Y cuando hemos dictado algunos cursos en Spanglish, yo siempre pongo estas como escaleritas, ¿no? Que utilizan las personas que van construyendo. Cuando las personas construyen un edificio, usan estos andamiajes para ir subiendo, ¿no? Van tarrajeando y van subiendo y van tarrajeando y van subiendo y lo van haciendo poquito a poquito, ¿no? De eso se trata el andamiaje. Es sumamente importante que nosotros recordemos que el andamiaje es cómo nosotros secuenciamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Es viable que yo, por ejemplo, les enseñe a mis estudiantes primero el present perfect sin haber aprendido el past simple? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No así, Cristel, los chicos pueden memorizar el past participle y utilizar el present perfect, no necesitan saber el simple past. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque necesitan saber que el present perfect se utiliza para una descripción un poco más de experiencia que de pasado. Y en ese sentido, necesitan también saber que es un past simple. Otro tema importante es que la conjugación de los verbos son más o menos similares y tienen que ellos ser capaces de distinguir uno de otro, ¿no? Entonces, claro, Eddie ha puesto una palabra muy importante. Tiene que ser gradual. Cuando nosotros fijamos actividades de forma gradual, de forma progresiva, de lo simple a lo complejo, estamos haciendo uso de este provision of scaffolding. Cuando les estamos dando de a poquitos para garantizar que ellos lo puedan aprender bien. No es un montón, ¿no? Siempre decimos eso. No es cantidad, es calidad. Y de lo bueno, poco, ¿no? Entonces de eso habla un poquito el tema de andamiaje. Sarita, no sé si respondí tu pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. No hay ningún problema, Sarita. Entonces, ahora sí, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Miss Cristel. Natita. Miss Cristel, antes que nos pasemos más allá. En la pregunta 1 aún tengo dudas, Miss Cristel. Porque de hecho que product, ¿no? Product es la respuesta correcta. Exacto. Pero, Miss Cristel, en este caso, la hoja de respuesta que nos viene del ministerio, de hecho que tiene el propósito de hacernos una autorretroalimentación, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Por qué no? ¿Y en qué he fallado? ¿No? Creo eso. Entonces, a causa de esta pregunta, porque esta pregunta tiene un puntaje, a causa de si ha sido una equivocación del ministerio, a causa de esta pregunta, porque a muchos les ha faltado así un poquito, digamos, un pelito, y mira, a causa de esta equivocación, digamos, ¿no? Entre comillas, muchos no habrán alcanzado, no habremos alcanzado. Y entonces creo, aún tengo duda todavía, o sea, todavía no me quedo con esta respuesta que estamos logrando hoy, ¿no? Eso, Natita linda, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tu duda es con respecto a cuál es la respuesta correcta genuinamente? Eso, ¿O es más que todo tu preocupación de haber perdido ese puntaje injustamente? En realidad yo no he dado este examen, Ya. Pero, o sea, me estaría, digamos, picando esta equivocación del ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente hay muchas respuestas también así, ¿no?
podemos dudar ya de estas claves como respuesta correcta que nos da el ministerio. Entonces, si estaríamos revisando todas, si es que hay probablemente más errores, entonces ya no había confianza. Entonces, Miss Cristel, acá aparentemente, de hecho, pues la mayoría ha marcado Product Approach, pensando siempre que en este enfoque de género era pues un enfoque transversal, pero aún hay duda, Miss. Eso es el punto. Natita linda, mira, entenderás que esa respuesta, lamentablemente, yo no te la puedo dar, pero siempre hay más de una posibilidad. Una posibilidad es que el error sea exclusivamente en el booklet de respuestas del answer key, que quiere decir, sí, Edicita, no, yo amo a Nati, no sabes, Edicita, porque Nati es como muy reflexiva y muy crítica y me encanta. Es más, por ella es que estamos aquí, porque ella fue la que me pidió esto. Lo que te decía Natita hace un momento es lo siguiente. Yo no puedo garantizar que al momento de valorizar sus respuestas haya habido un error, porque la opción es que sí, se hayan equivocado desde un inicio, desde que estuvieron revisando los exámenes, y la otra opción es que solo se hayan equivocado al momento de hacer la clave de respuestas. Eso yo ya no lo puedo responder. Eso ya es algo que tocaría al Ministerio de Educación o a ustedes como maestros hacer la consulta directamente a la DIET, y va a ser muy sencillo para cualquiera de nosotros justificar por qué la letra A no es una respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, es lo único que podría decir al respecto. Gracias, Natita, por compartir tus inquietudes. Todo es válido y definitivamente sí, entiendo el temor, la desconfianza, pero final de cuentas somos humanos y esperemos, si es que hacemos saber estas inquietudes al ministerio, seguro que ellos se van a dar un tiempo de darnos respuesta y darnos las aclaraciones necesarias, ¿sí? Entonces, ay, yo me fui hasta el final. Yo ya acabé. Estábamos en el metacognition. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Estamos? A ver, aquí dice, Antonio wants his students to perform a role play in which they practice the language function expressing obligation. Which of the following grammatical structure is the most directly related to the function Antonio is trying to promote? Si estoy hablando de expressing obligations, aquí decimos que tenemos prepositions, que tenemos adverbs y que tenemos modals. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Según el booklet nos dice que es la letra C. Y claro que sí, porque cuando hablamos de express an obligation, generalmente tenemos que utilizar I have to o I can, ¿no? Generalmente es el have to o el must, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos los modals. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer la pregunta al revés? Algo aquí importante que tenemos que recordar es que language function es lo que el estudiante quiere lograr, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la estructura gramatical? Es el form. Entonces el function y el form están casados y trabajan juntos. Entonces, express an obligation va de la mano con los modals. Si yo quiero saber cuál es el novio o la novia de los prepositions, ¿cuál podría ser? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podríamos hacer eso? Prepositions, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el language function para prepositions? Recuerden, el form es la estructura gramatical y el function es lo que queremos que el estudiante haga. Si yo quiero que ellos expresen obligaciones, pues van a usar los modals have to y must. Si el estudiante utiliza los prepositions, ¿qué es lo que está haciendo con esos prepositions? Está expresando, ¿qué cosa? Location, very good. Location, direction. Muy bien, ya estamos. Está muy bien, perfecto. No es tan difícil, no tengamos miedo, ¿sí? Estamos en un espacio seguro. Muy bien, entonces está expresando o está compartiendo o está informando acerca de los locations, está providing directions, providing location, describing places,
¿no? Object places, tal vez está diciendo dónde está la mesa, no sé, dependiendo de qué tipo de preposiciones estemos utilizando, ¿sí? Entonces recuerden eso. El form y el function están casados. Ellos son un matrimonio, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener cuidado que nuestro language function esté respondido a través del form y que la estructura gramatical realmente que estemos eligiendo para nuestra sesión responda a aquello que el estudiante tiene que lograr dentro de su aprendizaje. Hay otro ejemplo de language function acá. Dice, here is a fragment of the radio interview. Y dice, interviewer, if you had to choose between movies or theater, which one would you choose? Y Stephanie responde, that's a very difficult question. I guess if I had to choose one, it will be theater. Interesante. Entonces te dan muchas opciones, ¿no? Te dan, bueno, las tres opciones. Expressing preferences, asking for and giving advice, and hypothesizing and speculating. Y aquí, miren qué interesante es esto, porque si leemos el if I had to choose one, it would be, ¿qué form es este aquí? ¿Cuál es el form que estamos usando aquí? If I had to choose one. Second conditional. Yes, this is the conditional. This is the second, yeah. Y cuando usamos conditionals, cuando hablamos de conditionals, especialmente el second conditional, ¿de qué hablamos? Generalmente, ¿para qué lo usamos? Unreal situations. Muy bien, Marcus. ¿Marcus? Katy, sino que es el nombre de mi hijo. Ay, yo decía, esa no es la voz de Marcus. Gracias, Katy. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque esto es muy truculento, por eso lo copié y lo pegué. If I had to choose one, it would be theater. Entonces nosotros automáticamente sabemos que esto es un second conditional y que el second conditional lo usamos para real o imaginary situations. Ok, eso es perfecto. Pero si yo leo todo el fragmento, estoy haciendo una hipótesis, estoy especulando porque estoy hablando de una situación irreal. No, dice, if you had to choose between A or B, which one would you choose? ¿Cuál es la intención en esa conversación? Que la persona exprese sus preferencias. Y miren qué interesante porque está utilizando una estructura gramatical de un nivel intermedio para una funcionalidad del lenguaje supuestamente muy sencilla. ¿Qué es lo que quería comprobar aquí? Primero, recuerden, lean bien los enunciados y lean bien las opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí les habían puesto de manera distractiva el hypothesizing and speculating para que a la primera simplemente salga, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos las opciones y vemos el form, automáticamente podríamos pensar que es la letra C, pero cuando ya leemos todo el enunciado, nos damos cuenta, oh, no están hablando de hipótesis ni de especulaciones, están hablando de preferencia, ¿sí? Entonces, recuerden estos pequeños distractores que se utilizan muchísimo en el examen de carrera pública magisterial, para que no caigamos en esos pequeños errores que en realidad no son tan difíciles como se pueden dar cuenta. El saber la funcionalidad común de un second conditional es un poco más complejo porque eso es un nivel intermedio. Y cuando hablamos de expressing preferences, generalmente pensamos que es I like, I don't like, I dislike, I love, I hate. Y dense cuenta que las funcionalidades del lenguaje no tienen un nivel específico dentro del marco común europeo. Lo que sí tienen niveles son los forms, ¿no? Por ejemplo, el second conditional es de un nivel intermedio. El like, el hate, el dislike es un nivel básico, ¿no? Pero las funcionalidades son transversales y puedo utilizar la misma funcionalidad en básico, en intermedio o en avanzado, ¿sí? Entonces, para ir culminando aquí, recuerden, a language function is a purpose you wish to achieve when you say or write. ¿Yo? So, when you use the language, ¿no? Eso fue dicho por Jeremy Harmer en el 2018. Y voy a hacer algo un poco inusual en este momento. Estoy abriendo una hojita
que la voy a compartir en el chat y aquellos que nos van a seguir en el Facebook, cuando por fin ya lo suba, se los voy a compartir también en el chat, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, está esta hojita, no es mía, por si acaso, no es de copyright de Funglish, es simplemente una hoja open source que está en la página web. Y aquí pueden encontrar algunos ejemplos de lo que serían los language functions, ¿sí? Solo quería compartirlo con ustedes para que también lo tengan. Creo que les puede servir mucho. Y también quería compartir con ustedes, no se preocupen, ahorita vuelvo a compartir pantalla. También quería compartir con ustedes esta, aquí. Un poquito más de explicación sobre lo que sería el product writing, ¿sí? Entonces acá también les comparto el enlace del product writing. Siento que estos recursos son los que ustedes más necesitan, porque si bien es cierto, en estos momentos nosotros generalmente explicamos de manera muy rápida. Cuando ustedes tienen el recurso para darse ese tiempo de revisar y evaluar, es mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso lo estoy compartiendo a través del chat, ¿sí? Ya estamos. Entonces, seguimos. Voy a cerrar estos y voy a volver a abrir. Aquí. Nos habíamos quedado Expressing Preferences acá. No hay ningún problema. Yo feliz de compartir. Ustedes saben que a mí me encanta. Me encanta que todos aprendamos. Entonces, ya estamos. Entonces, estábamos hablando de los language functions. So far, lo que hemos cubierto un poquito y algunas de las pequeñas explicaciones que hemos cubierto es la metacognición, el product writing, los language functions un poquito. No se preocupen que no me he olvidado que tengo que mover esto para que podamos todos ver correctamente. Espérenme un momentito, ya estoy moviendo por acá. No me deja moverlo mucho. Ahora sí, ya está. Miren, esta pregunta es un poco extensa, así que vamos a leerlo con paciencia. Dice, Joaquina wants to help her students develop. Okay. Joaquina wants to help her students develop their reading skills, so she has brought the following story for her reading session. Es importante que entendamos un poco qué es lo que se está diciendo en la historia, ¿ya? Y dice así, Julia is turning 21 today. She has planned to ask her friends Alejandro and Liz to go out for dinner and celebrate. Early in the morning, Julia waited for Alejandro to go to the university. They always walked to class together. When she and Alejandro made up, she thought she would wish her a happy birthday, but he didn't. Julia tried to give her clues. I wonder what day is today, like Krista, right? She said, it is Tuesday. Alejandro answered, and Julia got upset. After class, Julia went to work. She expected a few birthday cards or a cake, but she got nothing. That annoyed her because employees would always get something for their birthdays. Back home, Julia didn't want to go out for dinner with her friends anymore because she felt nobody cared about her. Then her friend Liz called her and asked, hey, can you open the door? I don't want to go out, replied Julia. Why not? Can you just open the door, please? Asked Liz again. Julia opened the door. Her friends yelled, surprise! And they gave her a cake and a cutie puff. Yes, so this is the story. And then the question. It says, Joaquina is the teacher, just in case. Joaquina, the teacher, wants her students to reflect on the content of the text. Which of the following questions is appropriate for her purpose? Where do Julia and Alejandro go every day in the morning? What do you think about Julia's reaction when Alejandro answered, it's Tuesday? Coming back from work, why didn't Julia want to go out with her friends anymore? So
aquí tenemos que prestar mucha atención a cuál es la pregunta específica. Les decía hace un momento que el aspecto reflexivo, que es la última capacidad de nuestras competencias en el currículo nacional, es muy amplio. Cuando nosotros hacemos reflexiones a nivel metacognitivo, hacemos reflexiones a partir de las intenciones del autor, a partir de la información que se nos brinda, a partir del formato que estamos utilizando, nosotros podemos reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, aquí hay que leer la pregunta con mucho detenimiento, porque la pregunta dice, reflect on the content, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, where do Julia and Alejandro go every day in the morning? Ahí hay una reflexión. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué respuesta es la que me va a dar? A ver, yo pues voy a poner primero a pensar, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Where do Julia and Alejandro go every day in the morning? Según la historia que les conté, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién se acuerda de la historia? Estaba muy emocionada yo hablando del Happy Birthday. Oh, muy bien, Caro. Sería specific information, ¿no es cierto? Entonces, lo que me va a responder el estudiante es información. Muy bien, Anita. Información literal, ¿cierto? Where do they go? To the university every morning. Esa es la respuesta. Entonces, si yo hago una pregunta y el estudiante me responde de manera automática, porque está en el texto, porque es algo literal, ¿está reflexionando? No está reflexionando. ¿Qué capacidad es esa? La 1, obtiene información. Entonces, la letra A está completamente descartada. What do you think about Julia's reaction when Alejandro answered, it's Tuesday? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué respuesta sería la correcta? What do you think about Julia's reaction? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué responderían ustedes si ustedes fueran los estudiantes? A ver, voy a estarlos leyendo, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? What do you think about Julia's reaction? ¿Qué piensan sobre la reacción de Julia cuando Alejandro le dijo, it's Tuesday? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Oh, Marisa dice, she's angry and disappointed. Si alguien quiere participar y prender el micrófono, lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Ah? She's angry and disappointed. Ok, gracias Marisita. Marisita ya me respondió por el chat. She gets upset. Oh, she gets upset. Very good. ¿Qué más? ¿Hay algo más? I may say that she felt heartbroken, right? She's heartbroken probably, right? Entonces, miren las respuestas que estamos dando. ¿Es solo una? Son varias, porque es mi opinión. Es lo que yo estoy interpretando, es lo que yo estoy pensando, es lo que yo estoy reflexionando sobre lo que ella responde y la actitud que ella asume en el texto. Podría pensarse que eso también es un tema inferencial, pero como es nuestra opinión, recuerden, what do you think, ¿sí? Estamos yendo a la parte reflexiva. ¿Por qué podemos asumir que es la parte del contenido? Porque, a ver, vamos a ver ahora, porque tenemos que reflexionar sobre qué es lo que dice el texto, ¿no? Ahora dice, what do you think about Julia's reaction? She's angry, she's disappointed. Perfecto. Pero ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Qué opinas sobre ella estando molesta por eso? ¿Qué opinas sobre ella sintiéndose decepcionada por eso? Ah, mira, Luisa me dice, yo no estoy de acuerdo con ella. I disagree with her. I don't agree with her. Porque yo no creo que está bien que ella se moleste con sus amigos por eso. Entonces, yo estoy dando mi opinión con respecto a la actitud de Julia, que es parte del contenido del texto. ¿Está claro ahí? Entonces recuerden, la parte de reflexión, si hablamos de contenido, tenemos que enfocarnos a que la primera respuesta, como she's angry, she's disappointed, she's heartbroken, she's upset, she's mad, she's sad, she's blue, she's down in the dumps, whatever the answer is, esa información tendríamos que nosotros ponerle la opinión para que sea el tema reflexivo. Ahora vamos a la letra C, no te preocupes, Carito. Dice, coming back from work, why didn't Julia want to go out with his friends anymore? Me encanta esta pregunta. Y aquí miren,
dense cuenta que la letra B hemos hecho respuestas en 2 tramos. Dice, what do you think about Julia's reaction? Entonces, la primera respuesta que me han compartido ustedes a través del chat es, what was Julia's reaction? Entonces, what was Julia's reaction? La reacción de Julia fue estar triste, descorazonada, no sé, meditabunda, extremadamente molesta, ¿no? Y ahora, en la segunda parte, cuando yo les pregunto, what do you think about Julia's reaction? O sea, Julia se sintió decepcionada, triste, molesta. ¿Qué opinas sobre Julia sintiéndose decepcionada, triste, molesta? Entonces ahí es donde mi querida Luisita me dice, yo estoy en desacuerdo con ella se molesta porque quiere, qué mal. Yo, Cristel, diré, no, yo también me he sentido muy mal, porque para mí mi cumpleaños es un día muy importante y nadie se acordó. ¿Cómo es posible que nadie se acuerde? Son mis amigos, ¿no? Entonces cada uno va a brindar una opinión. Recuerden, la primera parte de Julia's reaction está en el texto. ¿Y qué lo hace reflexivo? El what do you think? What's your opinion about? Cuando el estudiante da su opinión sobre el contenido del texto, entonces se convierte en la reflexión del contenido. En la letra B, la pregunta es sencilla. Why didn't Julia want to go out with her friends anymore? Because she was upset, blue, heartbroken, mad at them, whatever, whatever. ¿Hay reflexión? No hay reflexión. Porque solamente me están preguntando lo que está en el contenido del texto. Pero esa pregunta es de otro nivel. Sí, claro. La pregunta A es una pregunta de nivel literal. La pregunta C es una pregunta de nivel inferencial. Pero la pregunta B es una pregunta de nivel reflexivo. Recuerden, si yo le pregunto a mi estudiante por su opinión, entonces se convierte en reflexivo. ¿Sí? What do you think? What is your opinion of? What is your opinion about? ¿No? I think she must... Ok, ya, muy bien. Por ejemplo, Beita ya me está dando ahí algunas respuestas. No sé, Caro, si quedó clara la diferencia entre la B y la C. O sea, la A creo que es muy fácil porque es literal. Ok, perfecto. Recuerden, la letra B es reflexiva porque estoy pidiéndole la opinión al estudiante sobre un contenido del texto, ¿no? Y en la letra B es simplemente una pregunta inferencial sin opinión alguna. El estudiante solamente tiene que responder en base al texto qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Muy bien. So far so good, I guess. Entonces, reflexiona y evalúa. Aquí he utilizado los lineamientos de nuestro currículo nacional. Voy a subirlo para que sea mejor. Dice, compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra, de diversas fuentes. Recuerden esta palabra bien importante sobre reflexiona y evalúa. En la reflexión y en la evaluación, so far so good, gracias Juan. En reflexiona y evalúa siempre tiene que haber una comparación y un contraste sobre la experiencia propia del estudiante. Por eso generalmente acudimos a su experiencia para que dé su opinión. ¿Por qué, por ejemplo, para mí Julia estaba en todo su derecho de estar molesta? Porque para mí también esa situación es importante y para mí también esa situación me hubiese molestado. Entonces yo la voy conectando con mi experiencia para emitir algún juicio de valor sobre la información, ¿sí? Entonces recuerden, la parte inferencial es un poco más bajita que esta porque necesito primero interpretar la información para después personalizarla y emitir mi opinión. Dice, el contexto donde se... Dice, perdón, asimismo, emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, las intenciones de los interlocutores con los que interactúa en relación al contexto sociocultural donde se encuentra, ¿sí? Recuerden, en la parte de la reflexión hablamos de reflexiones bastante amplias que tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de reflexiones nos están pidiendo en la pregunta. Vas a reflexionar sobre el contenido, vas a reflexionar sobre el aspecto, el uso del lenguaje en el sentido gramatical, vas a opinar sobre tus procesos de aprendizaje, sobre qué vas a reflexionar, sobre qué vas a opinar, qué es lo que vas a evaluar, ¿sí? Entonces recuerden, la última capacidad de nuestro currículo nacional es un poco compleja, así que tengamos mucho cuidado al momento de leer la pregunta para poder elegir la mejor respuesta.
Generalmente es de opinión. What do you think? What's your opinion? ¿Sí? Eso es bien importante. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ponerlo por aquí abajo. No sé si se puede, a ver. No lo puedo bajar más. A ver, de ahí les leo las opciones del final, que creo que no las van a poder leer porque algo va a tapar. Dice, Osvaldo has asked his students to give a short oral presentation about their families. He will give each student some written feedback at the end of the presentation. This is the presentation Mario, one of his students, gives. My father is a doctor and my mother is nurse. I'm two sisters, Carmen and Sonia. I am a brother, Luis. Carmen is teacher. Sonia and Luis are students. We are a dog, Rocco. Rocco is big and cute. We are a cat, Daisy. Daisy is small and white. Osvaldo wants to help Mario reflect on the correct use of verb to be and verb to have. Which of the following feedback is better to achieve Osvaldo's purpose? ¿Sí? Recuerden que aquí el feedback va orientado siempre a la rúbrica, siempre a los criterios de evaluación. Yo no debo orientar mi retroalimentación a algo que está alejado del criterio de evaluación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y leamos las opciones. La primera dice, Dear Mario, is it necessary to use the verb to be in all the sentences? What verb do you use to express possession? For example, in the sentence, I am two sisters. Which verb can you use instead of am? Según el answer key, esta es la respuesta, ¿no? En la letra B dice, Dear Mario, you cannot use the verb to be in every sentence. For example, we are a cat, Daisy is not okay. In that sentence, you must use the verb to have instead. Try to be more careful next time. En la letra C, voy a subir este cosito que seguro no les está dejando ver. Dear Mario, read and answer the following questions. Which sentence is better? I am two sisters or I have two sisters. And what sounds better? We are a dog, Rocco, or we have a dog, Rocco. Aquí, honestamente, y esto tengo que decirlo ampliamente, es un tema de opinión, porque en el tema de retroalimentación hay diferentes métodos, hay diferentes técnicas, hay diferentes estrategias, pero hay principios básicos de la retroalimentación. Algo que definitivamente no es correcto en la letra B es que tú le digas a tu estudiante que no está bien, ¿no? O sea, dice, we are a cat, Daisy is not okay. La idea siempre es brindar retroalimentación para que nuestros estudiantes sean exitosos en el aprendizaje. Y haciéndoles saber que lo que están haciendo no está bien, es simplemente desmotivarlos al aprendizaje. Y eso es algo que no debemos hacer. Otra característica importante de la retroalimentación es que siempre tenemos que brindar preguntas reflexivas, pero nunca la respuesta. Eso es importante. Es importante que no le digamos al estudiante, como está en el ejemplo B, we must use the verb to have instead. Porque lo que queremos siempre es que el estudiante logre reflexionar sobre su aprendizaje y desarrolle las competencias de autonomía, o sea, que logre esa habilidad de ser autodidacta, que aprenda a descubrir sus propias respuestas, ¿sí? Entonces, no debemos nunca dar la respuesta correcta al estudiante. Entonces, por múltiples razones, la letra B es simplemente un no rotundo. Y tenemos la letra A y la letra C. La letra A, en realidad, lo que busca siempre es dar estas preguntas reflexivas para que el estudiante empiece a averiguar what verb do you use to express possession? Possession. ¿Qué será possession? For example, in the sentence, I am two sisters. Which verb can you use instead of I am? ¿No? A mí me parece que esta pregunta podría estar bien para un false beginner. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú sabes que tu estudiante ya tiene ese entrenamiento de ser autodidacta y ya lo logró, entonces esa retroalimentación va a ser bastante positiva para él.
Sin embargo, sabemos que muchos de nuestros estudiantes todavía están en ese proceso de ser entrenados para buscar la respuesta por sí mismos. Lo que quiero dar a entender aquí es que si la letra A es la mejor opción, podría ser en un contexto donde los chicos tienen un poco más de autonomía ya desarrollada. Sin embargo, a mí me parece que la letra D no está tan mal, debido a que da opciones específicas, porque tal vez haciendo una primera opción A, o sea, yo hice la pregunta A mi estudiante, y mi estudiante A no fue capaz de responderlo, entonces después podría hacer una opción B, ¿sí? O sea, lo que quiero resaltar en esta opción es que la pregunta es bien clara. Dice, which of the following feedback is better? ¿Sí? Is better to achieve Osvaldo's purpose. ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor es la que siempre buscas, exactamente, Sara, donde sea el mismo estudiante el que descubra la respuesta, donde el estudiante sea el protagonista. Recuerden que estamos bajo un marco de Student-Centered Design. Entonces, siempre vamos a querer que sea él el que lo descubra. Lo interesante sería tal vez, por ejemplo, compartir con él algunos recursos para que lea, explore y se dé cuenta que el possession utiliza el verb to have, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le comparto todo y el estudiante pues no entiende? Entonces me va a corresponder probablemente ir a una opción C, que es en la que yo le doy dos opciones para que le elija, ¿no? Entonces es como un niño pequeño. A un niño chiquitito, yo me acuerdo muy bien cuando mi Raxo, mi hijito, estaba chiquitito, tenía 4 años, él quería sus vacaciones de verano, entonces yo le daba 2 opciones para que le elija una. Le daba 3 opciones para que le elija 2. Cuando se hizo ya un jovencito, 10, 11 años, yo ya no le preguntaba qué era lo que él quería, ¿no? Yo ya no le daba opciones, yo le decía, bueno, tú elige. Pero eso es algo que se fue construyendo año a año porque las opciones se iban implementando y él, dentro de su capacidad de entrenamiento, era más fácil poder discernir, ¿no? Entonces, nuevamente, recuerden, el dar opciones en una retroalimentación no es malo, el dar opciones está bien, pero idealmente deberíamos respaldarnos un poco más de estas preguntas retóricas, ¿sí? Las preguntas retóricas son las ideales dentro de lo que es una retroalimentación, ¿sí? No te preocupes, Marielita. Entonces, aquí también yo tengo, aquí cuando hablamos de feedback, por ejemplo, estos son principios bien importantes. El feedback has to be effective, clear, purposeful, meaningful, y miren esta parte muy importante, compatible with the student's prior knowledge, to provide logical connections. Y por eso es que yo quería aclarar este punto, porque el brindar a tu estudiante 2 opciones cuando ya has intentado otras y no te funciona, es porque probablemente su prior knowledge de tu estudiante sea muy bajito. Tal vez tu estudiante es un real beginner y necesita más soporte que solamente darle una pregunta reflexiva, ¿no? Entonces sí quería aclarar este punto porque es importante. Y aquí también tengo un pequeño enlace para ustedes que seguro les va a permitir profundizar un poquito más. Encontré esta paginita de Peaceful Learning y me pareció que los contenidos que estaban compartiendo eran bastante interesantes. Así que los voy a poner en el chat. Discúlpenme si por un momento no pueden visualizar todo, pero ahí está, ¿sí? Entonces, seguro que los va a ayudar esta pequeña lectura, en realidad es bien chiquitita, pero les va a dar algunas ideas claras de cómo debe ser el feedback, cómo lo debemos ejecutar, tener siempre muy en cuenta que el feedback o la retroalimentación tiene como propósito hacer que nuestro estudiante sea exitoso. Por tanto, no puede ser desmotivador, no puede ser crítico en el sentido de destruir al estudiante, sino siempre debemos construir, ¿no? Entonces, ahí les comparto ese enlace y espero que les guste un poco y disfruten la lectura. Vamos entonces a la siguiente. Voy a mover esto hacia acá abajo y ya estamos. Vamos a la pregunta 32. Dice, Angel wants to help his students reinforce their reading skills through GSOF reading. He has designed the following session. Esta es una pregunta extensa, por eso la partí en 2, ¿sí? Dice, first, the teacher divides the class into 4 groups. 4 grupos. Next,
the teacher gives all the groups the same text split in 4 paragraphs. Están los 4 grupos, un texto grande, lo ha dividido en 4 y a cada grupo le da un pedazo de texto, ¿no? Una cuarta parte del texto. He makes sure that each group, each student gets one different paragraph. The students read the paragraph they got and write down important information in their notebooks. O sea, los estudiantes leen y toman nota de lo más importante de la lectura, and then the teacher collects the paragraph he gave the groups at the beginning of the activity. Siguiente parte, y ahí viene la pregunta. Dice, given Angel's purpose of using visual reading, which of the following activities it is appropriate to carry out next? O sea, ellos ya leyeron. Ya tomaron nota. ¿Qué toca hacer ahora? La letra A dice, students take turns to share with the other members of the same group some important information they found in the paragraph they read. They use the notes they took in their notebooks. Then one member of the group summarizes the information shared by the 4 members. Letra B. The students form new groups of 4 with classmates that have read the same paragraph. Using their notes, the students exchange information found in the paragraph and add new and relevant information if necessary. The students return to their home groups and each member reports the information they wrote. Then some groups share what they have learned from the article. Y en la alternativa C, the students share the information they wrote in their notebooks. The other members listen and ask questions in case they have some doubts. The groups continue with this process until all the members have shared the information in their notebooks. Then together rewrite the article and hand it to the teacher. ¿Sí? Ok. En realidad aquí yo creo que no hay mucho realmente que analizar. Porque es bastante sencillo. Es solo... Perdónenme. Sábado familiar. Entonces, el Gison Reading es una técnica de lectura que es muy interesante y muy divertida, especialmente cuando los textos son un poco extensos y es muy divertido para los estudiantes porque en realidad es una lectura colaborativa, ¿sí? Entre todos van descubriendo todo el texto y toda la información completa y es muy chévere. Es un texto largo que se divide en diferentes partes. En un grupo se les asigna, si el texto tiene parte A, B, C y D, en un solo grupo de 4 personas, a cada uno le doy, el A, al otro el B, al otro el C y al otro el D, y cada uno lee su párrafo, y esa lectura de párrafo toma nota y extrae lo que es más importante. Entonces, después de haber leído cada uno esa parte, toma nota de lo más importante, después los volvemos a chocolatear, pero ahora todas las letras A están juntas, todas las B están juntas, las C están juntas, las D están juntas, y se empiezan a ayudar para tomar nota y lograr obtener más información según el entendimiento de cada uno de los miembros, ¿no? O sea, yo entendí un punto y 2 puntos, y ella entendía el punto 3 y el 4, y luego el otro el 5, entonces yo puedo sumar todos los puntos porque entre todos tenemos más información inclusive, ¿no? Y después regresamos a nuestro grupo de origen para que cada uno reporte lo que ha recogido de los otros grupos y crear o reportar una sola información de todo el artículo que se ha leído, ¿no? Ese es el Gison Reading. Entonces, por eso la única respuesta lógica era la letra B. En la letra A nos quedamos solamente hasta el tomar nota y que en el mismo grupo intercambien un ratito, y eso no es correcto. No se necesita realmente que un miembro del equipo resuma y comparta, sino es un poco más como en los mismos grupos, reconocer qué cosa se aprendió, y lo que se fomenta, o bueno, cuando yo en el tiempo que tomé el CELTA en su momento en Londres, lo que siempre nos decían era que la parte interesante de esto es que después de que cada grupo haya hecho el análisis del artículo en sí mismo, lo que deberían reportar hacia la clase son preguntas reflexivas de opinión. Entonces ya esas preguntas son de otro nivel, ¿no? Es como más de opinión, ¿qué te pareció?
¿Crees que es cierto? ¿Crees que es mentira? ¿Tú qué harías? ¿Cómo se relaciona con tu vida cotidiana? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una estrategia muy bonita. Este GSO Reading lo pueden ver aquí también. Dice, it is an organization technique that breaks up longer text into smaller chunks of text, 1, 2, hasta 4 párrafos. It does students work together in groups to become experts on. Each student then moves into a new group in which every member has become an expert, perdónenme por el has become double, in a different part of the text. Aquí también tengo este lindo enlace. Oye, espérenme, no sé dónde me fui. Regresé hasta el feedback yo. Aquí. No sé si, ya, ahora sí me dejó abrirlo. Y aquí hay un poquito de explicación sobre el GSO Reading, que también lo voy a compartir con ustedes. Denme un minutito para que lo puedan explorar y leer. Y me encantaría que tal vez me compartan en nuestra página de Spanglish o a través del Telegram, que muchos de ustedes ya están ahí con nosotros. Me vayan comentando cómo les fue cuando intentaron implementar el GSO Reading. Yo les cuento que esa es una experiencia personal muy graciosa, porque yo intenté hacer el GSO Reading hace muchos años atrás cuando estaba en aula, y la primera vez me salió horrible, me faltó las fotocopias, mis estudiantes no habían entendido bien las instrucciones. Un tip que puedo compartir con ustedes desde mi experiencia trabajando con el GSO Reading en el aula con nuestros estudiantes es que no les den todas las instrucciones a la primera. Ese fue mi primer error. Yo puse todas las instrucciones en la pizarra y solamente los orientaba, pero todos se perdieron. Entonces es mejor decir, ok, todos tienen su lectura, o sea, ustedes sí tienen que ser muy cuidadosos de garantizar de que todos tengan la lectura que deben tener, pedirles que lean y que tomen nota. Después que han hecho esa instrucción, recién hacen la segunda instrucción, ya se cambian de grupo. Ahora ayúdense a tener más información. Todavía no le doy el paso número 3. Las instrucciones tienen que ser como más tipo andamiaje, chiquititas, 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 para que la actividad pueda fluir. Espero que ese tip les sirva y como les digo nuevamente, me encantaría escuchar cómo les fue, si en algún momento aplican el GSO Reading, que a mí particularmente me parece muy chévere. Ya cuando entendí cómo se hacía, porque ya después me salió bien, lo hacíamos muy seguido en los niveles, especialmente los niveles de intermedio y avanzado, que siempre tienen lecturas un poco más extensas, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? ¿No, ya no dejaron de escribir? Ya me preocupa un poco, todavía seguimos ahí. A ver, en el chat, recuerden que no puedo ver las camaritas, porque si no, ya después no pueden ver mi pantalla. Veo que más personas nos están acompañando, así que muchas gracias por sumarse. Ok, está Rita, está Rosanita, gracias por responder. Gracias, Lady. Ya, ahí están mis Spanglishers. Recuerden, ¿dónde están los Spanglishers? Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Seguimos entonces. Avísenme si está un poco aburrido, ¿ah? Para ya hacer otros ejemplos. Presente, ya estamos. Entonces seguimos. Esta es la pregunta número 28. Vamos a ver la pregunta número 28, ¿sí? Ahí está Miguelito, Shin. Ay, qué lindo tenerlos de nuevo. Hace tiempo que no los veía. No los veía por aquí, por los lares fanglinenses. Ok, entonces, Fanglish forever. Fanglish is forever. Okay, that's amazing. Thank you. That's great. I love to have you here today. So, empezamos. Pregunta número 28. Dice, during the past few sessions, Wilmer's students have been practicing the function reading and introducing people. Now, he wants them to use that function through a speaking communicative activity. Given this goal, which of the following activities it is more appropriate to carry out? Dice, the teacher elicits some expressions used to greet and introduce people. Hacemos el elicitation. Write them on the board. Escribimos en la pizarra. Then he forms group of 3 and sets a context of each group. So maybe you are friends in a party, you are friends in a classroom, you are people in the bus, you are people in a restaurant, no? And he tells the students to perform a conversation including some of the expressions written on the board. Ok. Esa es la alternativa correcta según el answer key. La letra B dice, the teacher gives each student a copy of a conversation of 2 students reading and introducing themselves. He pairs up the students and asks them to practice the conversation for some minutes.
and then he invites some volunteers to present the conversation in front of the class. Creo que esta actividad, letra B, es como muy tradicional, era algo que solíamos hacer mucho en nuestros colegios, darles a los chicos una conversación para que la practiquen múltiples veces hasta que les salga perfecto y después lo presentaban frente a la clase, ¿no? Ahora la letra C dice, the teacher gives the students a handout that contains expressions to greet and introduce people. Then he asks the students to stand up and mingle in order to greet a classmate using the expressions in the handout. Next, the students continue to greet different classmates for about 5 minutes. Aquí es un poco interesante porque entiendo que la letra B es un enfoque muy tradicional y por ende está completamente descartado, ¿no? Porque aquí estamos apelando, si bien es cierto, la memoria siempre nos ayuda en el aprendizaje, no podemos apelar solo a la memoria, ¿no? En este nivel de conversación podríamos inclusive apelar un poco al apply, que va dentro de un nivel un poquito más, el más alto de los low order thinking skills, ¿no? Dentro de la taxonomía de Bloom. Entonces, por descarte, la letra B no podría ser jamás una opción, porque solamente los chicos están memorizando y repitiendo. No están haciendo ningún análisis, no están haciendo ninguna modificación, ningún cambio. ¿Por qué entonces la letra A es la opción y no la letra C? ¿Por qué la letra C está mal? A ver, Miss, yo les estoy dando una ficha con las expresiones. Ellos la están practicando parados, están interactuando, están practicando con todos los chicos de la clase, ¿no? Porque dicen mingle in order to greet a classmate. Entonces lo han hecho como con múltiples compañeros, ¿no? Y siguen haciendo esa actividad por 5 minutos. Ellos están comunicando con otros chicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la letra C no podría ser considerada una actividad de speaking que sea comunicativa? A ver, aquí los escucho, los leo como Talía. ¿Me escuchan? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué la letra C le falta algo para que sea comunicativa? Estos silencios incómodos, ¿no? A ver, voy a esperar pacientemente. ¿Por qué la letra C no está en el marco de lo que sería el enfoque comunicativo? ¿Por qué? A ver, Ichito me dice, ay, porque solamente se están presentando. They are only introducing. Made, oh, Madecita, ¿cómo estás? Madecita dice, ay, porque no hay un contexto. Ritita dice, ay, porque no hay un trabajo grupal. Yo estoy leyendo nada más, ¿ah? Divi dice, present activity, porque no hay una presentación de la actividad, me imagino, ¿no? O sea, no falta esa parte, que ellos presenten una actividad. Estoy leyéndolos, ¿ah? A ver, vamos, 4 personas participando. Oh, Gina dice, pero no interactúan. Giselita me dice, pero no hay contexto. Miren aquí, y aquí, por ejemplo, yo voy a ser muy pesada, siempre con mis Fanglishers que vienen con nosotros desde hace mucho tiempo, siempre hacemos este análisis de cuáles son las capacidades de nuestro currículo nacional para la oralidad. Nos dice, obtiene información, infiere, interpreta. ¿Qué más hay? Dice repite, no dice repite. Dice interactúa. Pero Cristal, en la letra C ellos están interactuando. Ah, pero esa capacidad tiene una palabra mágica. La palabra mágica es interactúa estratégicamente como oyente y hablante. ¿No? Entonces, exactamente, ya me están ahí, ya me están entendiendo, exactamente. Recuerden, cuando hablamos de un enfoque comunicativo es porque es un contexto situado. Tiene que ser una situación que sea muy similar a la vida real. Y si bien es cierto en la letra C, ellos están interactuando de una manera muy mecánica. Qué diferente es, y miren, y se los digo porque yo
y cuando este video se suba, espero que alguno de mis estudiantes de la Católica mencionen algunos comentarios de cómo nos divertíamos cuando hacíamos saludos y les ponía de fondo, utilizábamos el proyector y de fondo les poníamos el bus. Y entonces el chico subía, era greeting and introduction, o sea, era lo mismo, greeting and introducing people. Y el estudiante subía al bus, entre comillas, ¿no? Que era una silla con el fondo del bus, y como que le quería coquetear a la niña que estaba en el bus, y decía, hi, my name is, what's your name? Y la otra niña, ay, don't talk to me, ¿no? Entonces es toda esa situación de lenguaje verbal, de lenguaje no verbal, de lenguaje gestual, es toda esa interacción maravillosa, estratégica, que tenemos que hacer con nuestros estudiantes para que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, ¿por qué la letra C no puede ser? Porque simplemente ellos están repitiendo, hello, hi, how are you, how's everything, I'm fine, thank you, goodbye. Hi, hello, how are you, how's everything, goodbye. Ahí no hay lenguaje corporal, porque solamente están repitiendo. Ahí no hay una interacción estratégica, porque, por ejemplo, como les decía un momento, en esta situación del bus, aparentemente la niña no estaba interesada en conversar con el muchacho, ¿no? Y el muchacho, a través del lenguaje del estudiante, tenía que ser estratégico y decidir si continuaba o no continuaba, ¿no? Entonces, todas esas habilidades que suman también el aprendizaje. Recuerden que no solamente el enfoque por competencias evalúa la parte cognitiva, también evalúa las habilidades blandas. De qué manera es que estos estudiantes logra esta comunicación efectiva con esta niña que quiere conocer en el bus, o con este niño que quiere conocer en la peluquería, o en una fiesta, cómo yo interactúo, soy el único nuevo en la fiesta, todos ellos son amigos, ellos no me conocen, cómo me relaciono con estas personas, ¿no? Entonces, estas situaciones y estos contextos que casi todos ustedes han comentado y han hablado mucho de la interacción, se trata justamente de la comunicación. La comunicación tiene que buscar un escenario, una situación, un contexto, y sobre ese escenario y sobre ese contexto es que yo hago uso de todos mis recursos, recuerden, verbales, no verbales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por esa razón es que la letra C no es una opción, ¿sí? Entonces la letra C podría ser como una primera parte para ir a la letra A, ¿sí? O sea, la letra C no es que está mal esa actividad, pero está incompleta, falta el contexto, ¿sí? Ya estamos. So far, so good. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Ya estamos con sueño? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Los estoy leyendo en el chat, ¿eh? Recuerden que estoy un poco limitada con esta pantalla. Tengo que hacer el agradecimiento abierto a mi esposo, que he hecho uso de su computadora. Ya estamos, perfecto. Gracias. Ok, so far, so good. Seguimos entonces. Entonces, vamos a la siguiente. Denme un minutito porque esta computadora es un poco monstruosa. Demasiada tecnología para mí esto. Sí, ¿dónde está? No tienen idea la cantidad de cosas que hay aquí. Vamos a ir leyendo la número 2. Voy a apagar un poquito mi cámara porque la verdad siento que estoy haciendo un desastre. Ay, ya está. Estaba descubriendo cómo se cargaba esta computadora. Ok, vayamos entonces a la pregunta número 8 del examen, ¿sí? Vamos a analizar esta pregunta. Y dice así. Jorge's students have discussed the following topic, music and behavior. Taking advantage of this situation, Jorge wants to promote extensive reading among his students. Gracias, Eddie. Recién leo lo que has escrito. Given this goal, which of the following tasks it is more appropriate to assign? Remember, we're talking about now about extensive reading. Estamos hablando sobre extensive reading, ¿sí? Entonces, la opción número A, la letra A dice, bring different types of text related to the topic and give each student a type of text
Ask the students to read at home the test and then go and make a mind map to present it in class. Esa es la primera opción. En esta opción, recuerden, es como el maestro trae diferentes tipos de lecturas, se lo da a cada estudiante para que ellos lo lean y hagan un mapa mental. Extensive reading. Letra B. Encourage the students to choose any type of text related to the topic discussed. Tell them to read a text at home and then share what they understood from it with the whole class. Letra C. Provide the students with a newspaper article related to the topic discussed and ask them to read it individually. Next, give them a worksheet with true and false exercises about the article. Ok, aquí tenemos que primero hacer memoria de qué es extensive reading. Cuando hacemos extensive reading, y creo que aquí sí estamos todos claros, extensive reading es ir más allá de la lectura, ¿no? Voy más allá, me extiendo en la lectura, lo dice el mismo nombre, ¿no? Pero hay algunas características importantes del extensive reading, ¿no? Y el extensive reading es más por pressure, ¿no? El extensive reading debe ser exactamente, Mirta, for pressure, ¿no? No es una lectura impuesta, no es una lectura rígida, no es algo que yo le asigno al estudiante como una tarea. ¿Por qué entonces es una tarea? No es un extensive reading, ¿no? El extensive reading lo que busca es que el estudiante amplíe los conocimientos con respecto al tema, pero dándole a él la libertad que investigue y busque bajo su propio placer por aprender, placer por la lectura, ¿no? El extensive reading lo que busca siempre es eso, ¿no? El read for pleasure, como dice Miltita, ¿no? Entonces, si yo le digo al estudiante que tengo estos tipos de texto y que de estos tipos de texto yo le voy a dar a cada estudiante lo que tiene que leer, ¿eso es un extensive reading o es una tarea? La letra A. Eso es una tarea, ¿no? Entonces, si es una tarea, no es un extensive reading, no es la letra A. ¿Sí? Eso es homework. Muy bien, Rita. Eso es un homework. Eso es homework. Eso no es extensive reading. En la letra C dice, darles un periódico relacionado con el tema para que lo lean individualmente y después hagan una ficha de true and false. ¿Dónde está la extensión del tema, el ampliar el aprendizaje del estudiante sobre el tema a través del extensive reading? Recuerda que hay dos cosas bien importantes, o sea, dos principios básicos del extensive reading. El primero es que el extensive reading lo que busca es ampliar el conocimiento del estudiante, y el segundo es que it relies on pleasure. O sea, el estudiante tiene que tener esa libertad de extender esta lectura o de ampliar estos conocimientos sobre este tema a través de una lectura por placer. Entonces, si yo le doy a mi estudiante, primero, si yo le asigno el artículo, ¿y qué pasa si ese artículo no le gusta? ¿Y qué pasa si las inquietudes del estudiante están orientadas hacia otro aspecto del tema? Peor aún, si le voy a dar una ficha de true and false en la clase sobre ese artículo que yo le di, eso es definitivamente una tarea. Eso no es un extensive reading. Recuerden, la intención es ampliar el conocimiento, y el conocimiento, y eso es constructivismo, ¿ya? Cuando el estudiante, para que el estudiante realmente pueda construir conocimiento, necesita interacción. Entonces necesita que los estudiantes compartan sus mayores insights, descubrimientos de la lectura, de lo que han aprendido, del tema, porque imagínense qué clase tan deliciosa sería esa si yo hago un tema en mi clase y los chicos se quedan con muchas dudas, que yo les digo, ok, vayan, averigüen, investiguen y mañana seguimos. ¿Cuántos estudiantes van a traer exactamente lo mismo? Muy pocos. Y probablemente sea la misma línea de investigación, pero no necesariamente la misma información. Entonces, en esa lógica, la clase va a ser muy rica, porque todos van a traer algo diferente y la mayoría va a traer cosas distintas. Entonces, así es que estamos realmente haciendo uso efectivo de un extensive reading. Les pedimos a ellos que amplíen sobre el tema, algo que más les llamó la atención,
Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, de alguna manera, es darles algunos guiding questions, pero un poco generales, para que ellos vayan buscando qué es lo que más les gusta, y después en el compartir vamos orientando la conversación. Pero recuerden, el extensive reading tiene dos metas importantes. Ampliar como conocimiento, pero se orienta mucho a la lectura por placer. Rosita, lo que me estás diciendo es bien importante con respecto al Flipped Classroom. Rosita me comenta, me dijo, ¿y será como el Flipped Classroom? Recuerden que el Flipped Classroom es más una tarea, ¿sí? Es como yo, por ejemplo, yo puedo decirle a mi estudiante que me lea ese artículo para hacer un mapa mental, pongamos. Y con ese mapa mental, yo lo hago que venga a la clase y sobre ese mapa mental, él me tiene que escribir un artículo. No sé si me dejo entender ahí. Entonces, el Flipped Classroom no es un extensive reading, es diferente. El extensive reading es mucho más flexible, es no estructurado. Ellos comentan lo que desean comentar. En una clase invertida hay un propósito de aprendizaje específico y lo que se busca es efectivizar el tiempo. Yo siempre les decía que, por ejemplo, en nuestras escuelas de jornada escolar regular, donde el área de inglés tiene entre 2 o 3 horas nada más a la semana, hacer uso de una clase invertida es muy útil, porque necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos con los chicos en el aula. Entonces yo le puedo decir al estudiante que haga la lectura en su casa, que en el estudiante haga, que en su casa haga su resumen a través de un mind map, de una tabla, de un cuadro o X, y eso que hizo en su casa lo traiga a la clase y con eso empezamos el texto a escribir, ¿sí? Entonces, esa es un poco la diferencia entre el Flipped Classroom y lo que sería un extensive reading en este caso, ¿sí? No, Rosita, no te preocupes, estamos para ayudarnos. Entonces hasta aquí estamos todo bien, todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Me encantó el comentario de Rosita. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Ok, me parece que no. Cuando me tienen así como tururú, tururú, ¿no me responden? ¿Qué es el break? No se preocupen, no hay break. Miren, ya acabamos. Ok, maestros, so far so good. Hemos hecho las respuestas de algunas de las preguntas que me parecían que necesitaban un poquito de reflexión y un poquito de contenido que lo podíamos fácilmente corroborar a través de enlaces. Espero que hayan disfrutado muchísimo de estas pequeñas explicaciones. No les prometo que sea tan pronto, pero probablemente en unas semanas podamos hacer una segunda parte de esto, porque solamente hemos realizado una partecita nada más de uno de los exámenes, y son 2. Sí, todo esto está siendo grabado, así que lo vamos a subir al canal de Spanglish y también a la página de Facebook, así que no se preocupen, vamos a compartir los enlaces a través del Telegram, así que por favor, aquellos que, aquellos que todavía no están en el Telegram, agréguense por favor de una vez. Esos son la información de contacto que tenemos nuestro Gmail, tenemos a Facebook, por favor, tenemos TikTok, que la verdad lo he dejado un poco olvidado, pero lo voy a volver a hacer. Tenemos el LinkedIn y tenemos el Telegram. En el Telegram es mucho más fácil, ¿sí? A ver, no se preocupen, yo en este momento, algunos me están pidiendo el enlace de Telegram. Helencita, no sé si tú tienes el enlace de Telegram a la mano. A ver, yo creo que lo puedo pasar por acá. Sí, ahí lo paso ahorita mismo. Ya, genial. Beatriz se acaba de unir, Marco Antonio también se acaba de unir al Telegram. Y recuerden, nuestro lema favorito es, copy the link, es hashtag, ¿no hay? A ver, ¿quién se acuerda de nuestros hashtags? No hay fórmula, gracias, su hashtag, no hay fórmula. A ver, hay una persona. Sarita, por favor, coméntanos. ¿Tienes alguna pregunta? Miss, buenas noches. Sí, para felicitarla, Miss, fue una clase muy bonita, muy interactiva, me agradó mucho. Y más bien para solicitarle o preguntarle si habrá quizás algún curso de que me prepare para este examen de nombramiento pronto que va a haber. Sarita, nosotros hemos estado promocionando un cursito, que es un curso en realidad que venimos dando desde el
17 con Enrique Liñán para el curso de Carrera Pública Magisterial, que es el Fundamentals for Teachers of English. Algo que tienen que saber, por favor, porque recuerden que Spanglish no tiene ninguna intención de lucro, y eso es algo que siempre quiero que lo tengan muy claro. Yo por eso quise dictar este taller, para que ustedes sepan que mi intención no es hacer dinero, es ayudarlos un poco. Tenemos una plataforma, es importante que sepan cómo se desarrolla el curso. El curso se hace a partir de Genially, que es digamos, un recurso interactivo en el cual ustedes van a encontrar enlaces, videos, documentos que los van a ayudar, así como ahora con las explicaciones de los temas y también con otros recursos aparte. También tenemos PDFs y tenemos solamente 4 videoconferencias para ese curso, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad de aprendizaje es de autoaprendizaje. Ese curso tiene 7 módulos y tenemos 7 exámenes que son como estudio de casos, igual a los del examen de carrera pública magisterial, y toda la información está en la página web. No sé, Helencita, si podrías ayudarme compartiendo el enlace de la página web para que nos escriban aquellos maestros que estén interesados, pero igual, como les dije hace un momento, felices de invitarlos a cualquier otra sesión que podamos hacer como esta. Yo disfruto mucho el compartir con ustedes, así que cada vez que pueda me voy a lanzar a hacer esto, pero prometo ser más puntual y no tener tantos problemas técnicos como el día de hoy, ¿sí? Así que sí, no se preocupen, les compartimos la información, pero recuerden, todo está en Facebook. Gracias, Helencita. No sé si podemos compartir también por este medio el sílabo para aquellos que quieran revisarlo. Ahí está el sílabo. Siempre hay actualizaciones del curso con respecto a enlaces, con respecto a la presentación de la información. Algunos documentos se mantienen, pero siempre estamos agregando más cositas porque hay cositas que se van, digamos, actualizando, ¿no? Como lo del blended learning, que ahora ya no es igual a como era antes, ¿no? Entonces esas cositas las vamos mejorando y las vamos actualizando, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a esperar un ratito a Helencita. Y seguro que mientras esperamos a Helencita, porque recuerden que el curso de hoy es para compartir, no era para hacer ninguna propaganda, ningún curso, pero sí quisiera que prendamos nuestra camarita, ¿sí? Prendemos nuestras camaritas. No, Pellicita, nosotros usamos Telegram. ¡Hola, Rita! ¡Ay, mi Mirtita tan linda! Usamos Telegram porque el Telegram es mucho más, digamos, nos permiten hacer mayores cositas a través del Telegram, así que es por eso que preferimos usar el Telegram. Pero sí, invitadísima al Telegram. Prendemos, por favor, Patricia, habías prendido la cámara y te desanimaste. Por favor, vuélvela a prender. Hola, Máxima, hola, Beatriz, hola, Roxanita, linda, ¿cómo estás? Hola, Vivi, después de tiempo, Miguel, mi querido Miguel, ¿cómo está usted? Ya, muy bien, ya Madecita ya está en el Telegram, ahí está Papisita, ahí está Rosa, hola Rosita, ¿cómo estás? Hola Mirta, ya voy a quitar el chat del costado, hola Florcita, y ya, para que nos podamos ver más. Voy a tomar varias fotitos, así que lo que tenemos que hacer son nuestras hermosas reacciones, ¿sí? Así que hacemos las reacciones. Ahora lo que no sé es cómo se toma cámara, cómo se toma foto en esta computadora. Es que entre mi hijo y mi esposo, que yo no entiendo la tecnología que ellos manejan. Me siento un poco torpe. A ver, voy a así a lo... ¡Ay, ya sé! Yo creo que le voy a pedir a algunos de ustedes que me tome el pantallazo. ¿Qué tal? Y me lo comparten por el Telegram. Eso sí funciona, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar tomando el pantallazo? A ver, tal vez no sé si Rosanita, no sé si... Oshin, ayúdame, Oshin, por favor, Miguelito. Ustedes son fanglishers de toda la vida. Fanglish Vamos a tecnológico. ver. Ya nos avisan, ¿ah? Nos avisan. ¿Quién puede ayudarnos con la fotito? A ver, generalmente es ese. A ver, déjame ver si... Tengo miedo de cerrar la pantalla, que hacer algo mal. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí está Flor. A ver, ¿quién más acaba de prender su camarita? Doris, qué regia, Doris, Dios mío. Qué linda. Oh, no, no hay problema. Producto chotano, Miss, producto chotano. Gracias.
No sé si alguien me puede ayudar con el pantallazo. Ya estamos para tomar la fotito. ¿Alguien puede tomar un screenshot? Ya tengo varios, Miss, y acá le envío. Oh, genial. Pero esperan, avísanos, pues, Edicito. Tenemos que sonreír, hacer la Ok, reacción. ok. A ver, avísanos. Smile, smile, smile. Ya, a ver. Ok. Reacciones, reacciones. Y ya nos tomaste la fotito. Ya tomó. Qué congelada acá. Yes, again. Una más, una más. Ya. more, Reacciones, one, reacciones. yes. Ok. Ya estamos. Muchas gracias, Fanglishers. Muchas gracias, Edicito, por tomar la foto. Estamos atentos a compartirlo en Telegram, por favor, para que nos podamos ver. Muchas bendiciones a cada uno de Sí. ustedes. Y sigamos en contacto y denos ideas para ver qué más podemos compartir con ustedes. Mientras más compartimos, todos aprendemos. Así que ese es un poco el corazón de Fanglish, ¿sí? Un gran abrazo para todos. Y muchas bendiciones. Ahora sí, a descansar y a pasar más tiempo con la familia. Chao, mi su hermosa. Gracias, Miss, gracias, Gracias, bendiciones. Miss Cristel, por Gracias. todo. Gracias. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias. Adiós, cuídense mucho. Oh, Ivoncita, ya estabas. Qué linda. Hola.